mi nombre es Alejandra y en este video voy a explicar lo que son árboles de decisión y redes neuronales. Bueno, vamos a empezar por lo que son árboles de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión es un método de análisis que se usa para discriminar información en función de atributos con un grado de significancia determinada. Permite identificar estrategias más apropiadas y lograr eficiencia en el trato que se le dará al cliente o empresa en curso. Para ello se generan grafos, los grafos vienen siendo árboles y sus posibles consecuencias asociando cada una de las probabilidades que ocurren. El árbol de decisión usa técnicas de minería de datos conjuntamente, aprendizaje automático para crear modelos predictivos. Esto es relacionar observaciones con conclusiones, las observaciones que nosotros obtenemos de los datos o lo que estamos viendo con las conclusiones que sacamos. Dentro de los árboles de decisión hay varios tipos de clasificación, de regresión y muchos más. Cada uno de ellos sirve para un determinado objetivo. En todos estos tipos de árboles las hojas representan clasificaciones y las ramas con funciones de características. Las características de los árboles de decisión. La decisión sigue un único camino hasta tomar una decisión. No es posible cuánto de adecuado es una decisión tomada y necesita muchos criterios para tomar una decisión. Aquí vamos a explicar un ejemplo. Se va a predecir si se jugará fútbol o no. Como ya habíamos dicho, para poder hacer un árbol de decisión y para poder tomar una decisión se necesitan tener datos de antes. Entonces lo que se hizo aquí fue tomar en una tabla datos que ya se tenía de antes de si habían jugado fútbol o no. Aquí el ejemplo es el primero: si el cielo es helado, la temperatura es calor, la humedad es alta, el viento es flojo, no se jugará fútbol. Para esto se construye para poder ver si se jugará fútbol o no. Con base a estos datos se genera un árbol de decisión para ver si es posible jugar o no jugar fútbol o pronosticarlo. Aquí el ejemplo es el cielo: si es soleado, si es nublado, si hace lluvia. ¿Verdad? Si el cielo es soleado, nublado o lluvioso. Si el cielo es soleado y la humedad es alta, quiere decir que no se jugará fútbol. Si el cielo es soleado, la humedad es alta, no se jugará, nos dirá que no. Si el cielo es nublado, dirá que sí. Si en la lluvia hay viento y el viento es fuerte, nos dirá que no. Y si el viento es flojo, dirá que sí. En este modelo se predice así. Ejemplo: si el cielo es soleado, la humedad es alta, el viento es fuerte, el resultado dará que no. Pero si el cielo es soleado, la humedad es normal y el viento es flojo, nos dirá que sí. O solo si el cielo es nublado, dirá que sí. Aquí nos ayuda a pronosticar si se jugará o no jugará fútbol en los próximos días. Bueno, eso es todo sobre árboles de decisión. Y ahora siguen las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales se definen como conjuntos de elementos que procesan información y estas son capaces de aprender con la información que uno les alimenta. Su principal característica es que pueden aplicarse a gran número de problemas. Estos pueden ser desde reales y complejos hasta solo teóricos y sofisticados. Un ejemplo de teóricos y sofisticados son el reconocimiento de voz, imágenes, muchos más que hay. Una red neuronal está formada por unidades de procesamiento. Estas reciben el nombre de neuronas o nodos. Estos nodos se organizan en grupos y a estos se les llaman capas.
Básicamente existen tres tipos de capas: la capa de entrada, las capas de ocultas y las capas de salida. La capa de entrada es por donde nosotros le damos información a la red. Esta información viene directamente desde el exterior. La capa oculta solo se encarga de procesar la información con la que se alimentó, y la capa de salida nos regresa una respuesta. Funcionamiento de las redes neuronales. Para la creación y aplicación de una red neuronal a un problema concreto, se distinguen los siguientes pasos: conceptualización del modelo para estudios del problema concreto, adecuación de la información que se dispone a la estructura de la red a crear, la fase de aprendizaje, fase de validación y fase de generalización. Un ejemplo de cómo funciona una red neuronal es el siguiente. Se considera un paciente con cierto tipo de síntomas. Estos síntomas corresponden a cierta enfermedad y se les tiene que diagnosticar qué enfermedad es. El resultado será el medicamento con que se va a combatir la enfermedad. Y aquí está. Como ya había mencionado, son tres capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. En la capa de entrada lo que nosotros le daremos serán los síntomas. Estos son los que vienen del exterior. En la capa oculta, este procesará la información para ver si la enfermedad que tiene es gripe, rubiola, etc. Y la de salida nos dirá qué medicamento puede combatir esas enfermedades. Por ejemplo, si tú le introduces o si tú le dices que el síntoma son diarrea, fiebre y escalofríos, la capa oculta procesará toda esta información y nos dirá que la enfermedad es malaria, y de respuesta nos dirá que necesita vacunas para combatir la malaria. O si le decimos que el síntoma es tos, cansancio, fiebre y dolor, al momento de procesar la información nos dirá que es gripe y nos dará como respuesta los medicamentos que puede tomar, que son jarabe, vacunas, Contrax. Bueno, eso es todo sobre redes neuronales y árboles de decisión. Yo soy Alejandra Flores y gracias por ver el video.